Dios les bendiga, bienvenidos a una transmisión más de Iglesia Vida. Les saluda el pastor Carlos Andrés Rodríguez. Carlos Andrés Moore es mi apellido materno y vamos a continuar este tema que hemos estado viendo de raíces hebreas a la luz de la carta a los romanos, y esta es la tercera parte. Y quisiera que comenzáramos con una oración a Dios pidiéndole que Él abra nuestro entendimiento, que podamos entender su palabra y que este programa sea de mucha ayuda y mucha edificación a personas que se encuentran confundidas en este movimiento, que es un movimiento bíblico, pero haciendo énfasis en el antiguo pacto, el cual Dios deja manifiesto en las escrituras de que era un pacto que tendría su resolución total en nuestro Señor Jesucristo, quien vendría a salvarnos no solamente al pueblo de Israel, sino a todas las naciones. Vamos a orar a nuestro Dios. Dios bendito, gracias por tu palabra, gracias porque tu palabra es vida y es verdad, y pedimos, Señor, que tú abras el entendimiento de cualquier persona que se encuentra confundida con este nuevo movimiento en el cristianismo de raíces hebreas. Señor, Padre, que podamos comprender que en ti estamos completos sin que nos falte nada, Señor. Te rogamos, Dios, por todos aquellos que comenzaron bien y que como los Gálatas han terminado, Señor, en una práctica que no era tu voluntad que fuera, Señor, vivida por todos los gentiles, como tu palabra claramente lo especifica. Te pedimos, Señor, que nos hables hoy. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Muy bien. El movimiento de raíces hebreas es un movimiento reciente. Aproximadamente en la década de 1990 comenzaron los cristianos a enfatizar la bandera de Israel, a enfatizar orar. Debemos orar por la paz de Jerusalén, orar por el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, que fue el pueblo en el cual Dios hizo las promesas de que a través de Abraham, de su descendencia, vendría el Salvador y que en él serían benditas las familias de la tierra. Cuando abrimos la Biblia nos damos cuenta que la Biblia es un libro judío, es un libro del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Pero nos dice Juan que Jesús a los suyos vino, al pueblo de Israel, pero que los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, sean del pueblo de Israel o sean de las naciones, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Y el libro de Colosenses nos deja bien claros que si estamos en Cristo Jesús, estamos completos sin que nos falte nada. El Nuevo Testamento es sumamente claro de que la ley del antiguo pacto es innecesaria para todos los que estamos en Jesucristo para ser declarados justos delante de Dios. Y eso lo vamos a ver con plena claridad en este día. Empecé a hacer esta serie porque tuve un diálogo con algunas personas de raíces hebreas y me enviaron algunas supuestas explicaciones de la carta de Romanos que vi que estaban tomadas fuera de contexto. Entonces me di a la tarea de ver cada vez que aparece la palabra ley en el libro de Romanos, y lo mismo podemos hacer cada vez que aparece esa palabra ley en todas las escrituras del Nuevo Testamento, y nos vamos a dar cuenta que en ningún momento enfatizan lo que este movimiento quiere enfatizar. Este movimiento llega a los cristianos, como tú y como yo, y nos dicen que nosotros estamos incompletos, como que algo nos faltaba, como que hay una confusión de identidad, porque nuestra verdadera identidad es Israel. Entonces nosotros tenemos que estar sujetos al pacto de Dios con Israel. Significa que los varones, si no hemos sido circuncidados, tenemos que ser circuncidados. Significa que si estamos comiendo comida que Dios prohibió en el libro de Levítico, tenemos que parar de comer esa comida prohibida por Dios en el Antiguo Testamento, como lo es el cerdo o los camarones. Significa que el sábado tenemos que darle una importancia muy importante porque es una muestra clara de nuestro compromiso, de nuestro pacto con Dios. Y bueno, de esta manera llegan a los creyentes y les dicen que están en pecado, porque el pecado es infracción de la ley. Entonces estamos infringiendo la ley de Dios porque no estamos guardando el sábado, las fiestas de Israel, porque no estamos guardando las leyes alimenticias. Y inclusive llegan al grado de decir que nosotros, la parábola del hijo pródigo es para nosotros, o sea, ya estamos en Cristo, ya hemos sido hallados por el Padre, ya tenemos salvación, ya tenemos vida eterna, ya el Padre nos abrazó. Pero según ellos, porque no hemos regresado a Israel, entonces somos como el hijo pródigo que se encuentra comiendo algarrobas con los cerdos. Imagínate, como si Jesucristo no fuera suficiente. Y entonces vemos que hay un montón de cristianos que quedan cautivados por este tipo de videos porque les empiezan a enseñar algunas palabras en hebreo. A Dios, en vez de decirle Señor, le dicen el Adón. A Dios se le llama Abba, que es una palabra bíblica también en el Nuevo Testamento porque era el idioma de Jesús y de los discípulos. Sin embargo, Dios inspiró 27 documentos del Nuevo Testamento en griego, no en hebreo,
¿Qué significa? Que para Dios es innecesario que nosotros tengamos que aprender hebreo o tengamos que cambiar nuestro vocabulario, que como cristianos por años le hemos dicho a Dios, Dios, a Jesús, Jesús, y no le hemos dicho Yeshua ni tampoco le hemos dicho Elohim. ¿Por qué? Porque a Dios le basta que le llamemos Dios, que le llamemos Padre, que le llamemos Jesús, porque de esa manera inspiró el Nuevo Testamento. Si para Dios hubiera sido importante, la revelación del Espíritu Santo hubiera incluido que a Jesús teníamos que llamarle Yeshua y nunca se le hubiera llamado a Dios Dios o Teos en griego, sino Elohim. Vamos a ver, o Yahweh, el nombre de Dios en el Antiguo Testamento. Romanos es una carta que muestra lo que es el Evangelio. Pablo escribe una iglesia de la cual va a pedir apoyo misionero para ir a llevar el Evangelio a lo que es hoy España. Y les explica qué es el Evangelio. Como apóstol de Jesucristo, les dice de que el Evangelio es por fe y para fe. Les muestra que esto es escrito a una iglesia predominantemente gentil. Pablo jamás les dice, ustedes, todos ustedes son ahora las tribus perdidas de Israel. Sí somos adoptados como dentro del pueblo de Dios, pero no existe ese énfasis que Raíces Hebreas trata de dar a las escrituras en nuestros tiempos. Pablo no escribió llamándole a Jesús Yeshua ni a Dios Elohim en la carta a los romanos, no utiliza el hebreo, utiliza la versión griega inclusive del Antiguo Testamento conocida como la Septuaginta, la versión de los 70 ancianos que supuestamente tradujeron las escrituras del hebreo al griego. Y jamás en Romanos enfatiza la necesidad de guardar el Shabbat, o sea, el sábado, las fiestas de Levítico, o guardar las leyes kosher, las leyes de alimentación de Levítico. Jamás existe este énfasis. Es por eso que lo que está predicando este movimiento en realidad es un nuevo evangelio, como decía Pablo a los Gálatas, porque es algo que jamás el Nuevo Testamento enfatiza como una necesidad imperante en los cristianos de nuestro tiempo, o en los cristianos bajo el nuevo pacto que Cristo vino a dar. Algo interesante vemos que en Romanos 14, 3 al 5, más adelante, vemos que Pablo dice, el que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas, al que guarda las leyes kosher porque es un judío que ha venido a Jesús como el Mesías, no lo menosprecies. Y dice, y el que no come de todo, o sea, el que es judío, que guarda las leyes de Levítico capítulo 11, de no comer puerco, de no comer, por ejemplo, el cabrito en la leche de su madre, no mezclar una hamburguesa con queso, por ejemplo. Dice, no debe condenar al que lo hace, pues Dios lo ha aceptado. Qué poderoso pasaje que realmente cierra la boca de mucha gente que está diciendo que tenemos que guardar las leyes alimenticias. Porque si para Pablo fuera importante, inspirado por Dios, nos hubiera dicho, hey, iglesia entera todas, sometámonos a la Torá, sometámonos a la ley de Levítico, porque es un pacto eterno por todas las generaciones. Jamás hubiera dicho que el que no come no debe condenar al que lo hace, pues Dios lo ha aceptado, mostrando que la aceptación de Dios no depende de guardar todas las leyes minuciosamente de la Torá. De hecho, ninguna persona de raíces hebreas es capaz de cumplir toda la Torá. Ninguna persona de raíces hebreas es sabido que cuando su hijo es rebelde, lo sacan afuera de la calle y lo apedrean en la familia, porque si la ley de Dios es eterna y es perfecta, pues deben aplicarla, pero deben saber discernir que en las leyes de Dios con Israel hay leyes que eran leyes penales o criminales o leyes civiles o leyes que tenían un orden, un tiempo, una circunstancia que no eran la base de ser justos delante de Dios, como Pablo lo va a explicar a continuación. En el verso 4 de Romanos 14 dice, ¿quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Hay quien considera que un día tiene más importancia que otro, pero hay quien considera iguales todos los días. Cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. O sea, Pablo dice, si tú eres un judío, es el trasfondo atrás de este pensamiento, de este mensaje. Si tú eres judío que guardas el Shabbat, que guardas el Pesaj, la Pascua, que guardas la fiesta de Sukkot, de los tabernáculos, que tú guardas Rosh Hashanah y Yom Kippur y las diferentes fiestas hebreas, está bien, lo haces para el Señor porque tiene un significado que recuerdas lo que Dios hizo por tu pueblo Israel. Pero si tú no lo haces porque eres gentil, hay uno que lo considera y uno considera igual todos los días creados por Dios. O sea, Pablo jamás hubiera dicho
que cada uno esté firme en sus propias opiniones. Pablo hubiera dicho, no, hermanos, tenemos que guardar los modaim, los días establecidos por Dios en el antiguo pacto. Pero jamás dice eso el libro de Romanos. En Romanos 2:28, quiero dar un trasfondo de lo último que leímos en el capítulo 2, antes de entrar a este capítulo 3. Dice Pablo, porque no es judío el que lo es exteriormente. Cuando Pablo habla de judío, está refiriéndose a todo el pueblo de Israel, no solo exclusivamente a la tribu de Judá, porque recordemos que eran 12 tribus, y si incluimos a la tribu de Leví, son 13 tribus. Entonces dice, porque no es judío o israelita el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, es lo que había dicho, sino el verso 29 dice, pues es judío el que lo es interiormente. O sea, ¿quién es pueblo de Dios? El que se guarda para Dios en una vida santa, en una vida justa. En los 2 capítulos anteriores de este tema que estoy dando de los judaizantes a la luz de la carta de los romanos, van a ustedes poder ver que los énfasis que Pablo utiliza acerca de la ley de Dios no son los énfasis que este movimiento hace en que aprendamos a decirle Yeshua y Elohim, y que aprendemos a guardar el Shabbat como debemos hacerlo, y que aprendamos a guardar los Modaim, las fiestas de Israel. Nunca. El énfasis de la ley es el énfasis de ser una persona justa. El énfasis de la ley es el énfasis que hasta un gentil, una persona que no es del pueblo de Israel, cuando tiene la ley de Dios inscrita en sus corazones, puede discernir y puede darse cuenta de cuando su propia conciencia le reprende, cuando miente, cuando roba, cuando trata a alguien de forma injusta. Ese es el tipo de ley que Dios enfatiza en el Nuevo Testamento, el guardar los mandamientos de Dios, cuando dice que la ley es justa, cuando la ley es buena, si se usa legítimamente. A ese tipo de aspectos se refiere, y eso lo deja claro el contexto mismo de los énfasis de la ley en el Nuevo Testamento. Entonces dice el verso 29, pues es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón por el espíritu, no por la letra. Cuando habla de la letra, está hablando no por la ley o la Torá escrita, sino por la obra del Espíritu de Dios en el corazón. Dice, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. Bueno, y en el siguiente verso vamos a entrar ya en el tema del capítulo 3. Esto fue lo que leímos antes del capítulo 2. Vamos a leer el capítulo 3. Dice, entonces, ¿qué se gana con ser judío? Dice Pablo. Ok, si lo importante es la circuncisión del corazón, que no se trata de acuerdo a la letra o a la ley de la Torá estrictamente, sino a la obra del Espíritu de Dios en nuestras vidas como hijos de Dios. Cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador y fuimos salvos, dice la Biblia que Dios hizo poner en nuestras vidas su presencia, su Espíritu Santo. Él nos ha sellado como propiedad de Dios, y ese Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Por eso dice Gálatas de que el fruto del Espíritu es gozo, es amor, es gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, fe. Y dice que si tenemos estas cosas, contra tales cosas no hay ley. O sea, no necesitas tú guardar la ley si en tu vida tienes amor, si tienes gozo, si tienes paz, si tienes dominio propio, si eres bondadoso, si tienes mansedumbre. No necesitas, porque ya vas a agradar a Dios en tu vida, porque estás dejando que tu vida sea guiada por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. Entonces Pablo dice, bueno, entonces ¿de qué se gana con ser judío? ¿O qué valor tiene ese pacto de Dios con el pueblo de Israel, que era una señal física en cada israelita varón de recordar de que eran un pueblo que tenían que echar fuera de sus vidas el pecado y guardarse santos para Dios? ¿Cuál es el propósito? Y Pablo dice mucho desde cualquier punto de vista. En primer lugar, a los judíos se les confiaron las palabras mismas de Dios. Pablo no está hablando de los judíos otra vez, está hablando de todo Israel, de todos los israelitas. Dice, al pueblo de Dios, a Israel y a los judíos, se les confió la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Abraham fue el pacto que Dios hizo con él. ¿Quién nos dejó el Pentateuco o la Torá o los 5 libros de la ley de Moisés? Pues obviamente fue Moisés. Moisés fue un israelita. Todos los libros, los profetas, Samuel era un israelita. Los profetas como Amós, Oseas, como Miqueas, como Isaías, como Jeremías eran israelitas. Entonces se les confió un mensaje de parte de Dios. Entonces, claro que hay una ventaja en pertenecer al pueblo de Israel, porque tienen la palabra de Dios y podían esperar al Mesías y reconocer a Jesús cuando él vino.
Y dice el verso 3, perdón, quiero enfatizar esto, cuando dice, ya lo enfaticé, de que Pablo estaba pensando en todo Israel, no solo en los judíos. El verso 3 dice, pero entonces, si a alguno les faltó la fe, o sea, si a algunos del pueblo de Israel les faltó la fe, vino Jesús, vieron sus milagros, vieron su poder, y aún así no creyeron, como en nuestro tiempo, Dios ha hecho milagros en la vida de muchas personas. Dios ha mostrado su gracia, su amor, y a veces la gente, a pesar de ver la obra de Dios, decide cerrar su corazón. Entonces dice, si a alguno les faltó la fe, ¿acaso su falta de fe anula la fidelidad de Dios? O sea, ¿fue Dios infiel en no salvar al pueblo de Israel, a todos los judíos? ¿Fue Dios infiel en no salvar, por ejemplo, a Judas? ¿Fue Dios infiel en no salvar a Anás y Caifás, los sacerdotes que condenaron a Jesús? De ninguna manera. Dios fue fiel, les trajo al Mesías. Jesús hizo milagros que nadie jamás hizo. Dios cumplió sus promesas a Abraham, a David, a Moisés en la venida de Jesús. Dice, de ninguna manera. Dios es siempre veraz, aletheia dice en griego. Dios es siempre verdadero. Él es la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice, aunque el hombre sea mentiroso, el hombre es mentiroso, el hombre es rebelde en su corazón, pero Dios es siempre verdadero. Dios no fue infiel porque ellos no hayan creído, y eso lo va a tratar más adelante en el capítulo 11 de Romanos, del 9 al 11. Dice Romanos 3:8, ¿por qué no decir entonces, hagamos lo malo para que venga lo bueno? Así nos calumnian algunos, dice Pablo, asegurando que eso es lo que enseñamos. Fíjate, esto, queridos hermanos, es una pieza de evidencia muy importante para mostrar que Pablo mismo no enseñaba a las comunidades de las iglesias que él plantaba entre los gentiles la necesidad de guardar toda la Torá, todos los aspectos, cada aspecto de la Torá. Pablo no enseñaba esto. Y esta era la razón, este es un pedazo de evidencia que muestra que Pablo no llegaba a enseñarles la Torá de Moisés, todas las cosas. Sí les enseñaba con las escrituras las promesas de Dios. Sí les enseñaba de que el Mesías vendría, de que hemos pecado desde Génesis, que estamos separados de Dios, que Dios prometió una salvación a través de un hijo de una mujer que aplastaría la cabeza de Satanás, Génesis 3:15, que en Génesis capítulo 22 dice de que de la simiente de Abraham serían bendecidas las familias de la tierra porque escuchó su voz y obedeció a Dios. O sea, Pablo enseñaba eso en las escrituras, pero Pablo jamás llegaba a las comunidades gentiles a decirles, tienen que guardar Shabbat, tienen que guardar, mire, así se celebra el Pesaj, así se celebra el Sukkot, así se celebran las fiestas hebreas. Cuidado, no coman puerco, por favor, porque esto es algo que Dios prohibió. O sea, la carga de la prueba y de la evidencia está en las manos de estos hermanos que se han desviado de la fe, abrazando una enseñanza que fue condenada ya en el Nuevo Testamento, porque no van a encontrar evidencia. La evidencia que encuentran es incidental. Es judíos que, obviamente siendo judíos, tenían ese pacto con Dios porque el Mesías no había todavía derramado su sangre, traído salvación, pero jamás ves en la iglesia una continuidad donde se enseñe que hay que hacerlo. Y yo no entiendo por qué no pueden ver esto nuestros hermanos y están cegados y de repente dicen es que estábamos en Roma, en el catolicismo, hemos abierto nuestros ojos, hemos vuelto a las raíces bíblicas de nuestra fe, a las raíces hebreas, y lo que hacen es que se vuelven judíos o israelitas en la forma de vivir, como si Jesús no bastara y no fuera suficiente. Bueno, vamos a ver un ejemplo porque es una evidencia de cuando Pablo dice que algunos decían, hagamos lo malo para que venga lo bueno, así nos calumnian algunos, asegurando que eso es lo que enseñamos. Pablo está mostrando, miren lo que les había dicho a los Gálatas, en Gálatas 2:16. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado, no es declarado justo, no es declarado santo, recto ante los ojos de Dios por las obras de la Torá o de la ley, sino mediante la fe en Cristo. Cuando uno pone su confianza total en Jesús, en la obra que Él hizo por nosotros, es cuando uno es declarado justo. Por eso dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, no por guardar la Torá,
tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y si tenemos paz para con Dios, que no vengan estas iglesias a quitarnos la paz y a decirnos de que estamos incompletos y que hemos estado engañados en un sistema católico romano, cuando claramente el Espíritu Santo inspiró 27 libros del Nuevo Testamento llenos del poder de Dios en el idioma griego, no en el idioma hebreo. Ni una sola vez le llaman a Jesús Yeshua. Y ahora esto lo toman ellos como un pilar de la fe que tenemos que llamarle, tenemos que conocer el hebreo. Si ese fuera el deseo de Dios, lo hubiera inspirado en los 27 libros. Las comunidades de fe lo hubieran reflejado. Pero esto es algo ausente de la iglesia por siglos, hasta hace 20 años, que ha llegado personas a inquietar a los cristianos y que están arrasando en el internet, convirtiendo a muchos, y ellos le llaman que es el silbido, porque se menciona en Zacarías de que Dios hace como un silbido con un pastor y llama a sus ovejas, y dice es el silbido de Dios. ¿Cuál silbido de Dios? Lo que pasa es que la gente no conoce su Biblia, no conoce la historia de Israel, y de repente cae fascinada aprendiendo palabras en hebreo y pensando, y les muestran en la Torá y en la Biblia, pero es como si Jesús no hubiera venido, como si Él no hubiera sido suficiente. Bueno, Cristo, Jesús dice el Gálatas 2:16, dice, somos justificados mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, no en la Torah, en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Este pasaje, obras de la ley, se menciona en Gálatas y también en Romanos, en Gálatas 2 y 3 y en Romanos capítulo 3. Y estas obras de la ley, dice N.T. Wright, fue obispo de Durham en Inglaterra, de la iglesia anglicana, es uno de los eruditos más fuertes del Nuevo Testamento en el mundo, ha escrito muchísimas, miles y miles de páginas académicas de las Escrituras, es un hombre de Dios que conoce las Escrituras, y N.T. Wright, entre varios eruditos, identifican en las Escrituras por qué y hacen un caso muy válido de que las obras de la ley se refiere a guardar el Shabbat, el sábado, guardar la circuncisión y guardar las leyes kosher, las leyes alimenticias. Y estos eran las obras que demandaba la ley, que mostraban a un judío o a un israelita que era una persona fiel a la ley de Dios. Y bueno, los judaizantes agarran y tuercen esto y dicen, no, esto se refiere a las leyes orales, pero esto no es verdad, nadie cree esto más que ellos. Lo que sucede, queridos hermanos y amigos, es que cuando alguien abraza el error y tú le muestras un versículo en la Biblia que muestra el error de ellos, lo que hace la mente es justificarlo y tratar de buscar una salida, y es lo que hacen ellos. Pero bueno, claramente Pablo dice que por las obras de la ley nadie sería justo ante Dios. Y es por eso que en el Romanos 3:8 dice, ¿por qué no decir hagamos lo malo para que venga lo bueno? Así nos calumnian algunos, asegurando que eso es lo que enseñamos. ¿Por qué aseguraban eso algunos? Porque cuando Pablo llegaba a las comunidades gentiles y decía, Cristo es suficiente, ustedes no tienen que volverse judíos en la forma de vivir, guardar el sábado, circuncidarse para ser aceptados por Dios. Entonces los judíos que eran celosos de la Torah o de la ley de Dios decían, mira, Pablo está enseñando en contra de la ley de Dios, porque a los que creen en el Mesías de Israel les dice que no es necesario circuncidarse y guardar estas obras de la ley que nos dan identidad como un pueblo fiel a Dios. Eso significa que Pablo niega la ley y eso significa que los 10 mandamientos los tiene por innecesarios. Entonces no matarás, no robarás, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo, no desearás la mujer de tu prójimo. Pablo cree que no hay que guardar la ley y Dios les va a bendecir. Y por eso dice, hagamos lo malo para que vengan lo bueno. ¿Cómo es la gente, no? Toma una pieza de información y la distorsiona y dicen que Pablo enseñaba eso y Pablo no enseñaba eso. Pablo lo que enseñaba era que era innecesario estos aspectos rituales de la ley, estos aspectos que eran exclusivos del pacto de Dios con el Israel étnico, porque cuando las naciones venían a Cristo, en Cristo estaban completas. Hermanos, si tenemos a Jesús en nuestro corazón, Él nos ha dado perdón de pecados. ¿No ha prometido Él que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad? ¿No ha prometido Dios que
que somos sus hijos, que nos adoptó como hijos suyos por medio de Jesucristo, que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá, dice la Biblia. Tenemos esa promesa de vida eterna ya en nosotros. Entonces estamos completos. No dejes que nadie venga a lavarte el cerebro, a llevarte a pasajes del antiguo pacto, de la Torá, y decirte, o tergiversar pasajes del Nuevo Testamento, por ejemplo, que el pecado es infracción de la ley, por supuesto. Pecar contra Dios es ir en contra de sus mandamientos. Pero cuando Juan habla de esto, no tiene en mente guardar el Shabbat y guardar las fiestas de Israel. No, lo que Juan está pensando cuando dice que si le amamos, guardamos sus mandamientos, está pensando en que somos personas que amamos a Dios con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestras fuerzas, que amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, que buscamos agradar a Dios en una forma de vivir recta, justa, honesta, apartada de la maldad. Y esto que les estoy diciendo no lo estoy inventando. Esto es lo que todo el Nuevo Testamento enfatiza cuando menciona la palabra ley, cuando habla de guardar sus mandamientos. Bueno, entonces continuamos viendo Romanos 3. Entonces el verso 9 dice, ¿a qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? Una evidencia más que Pablo no era de la tribu de Judá, él no era judío, Pablo era de la tribu de Benjamín. Pero cuando menciona a los judíos era porque los romanos le llamaban a todos los israelitas, porque no solamente era la tribu de Judá, el Israel que se encontraba, los judíos que se encontraban en el primer siglo, no solamente eran de la tribu de Judá. Hay evidencia en las escrituras de que había personas de todas las tribus de Israel y a todos se les denominaba judíos porque los romanos le habían puesto como nombre Judea a esa provincia romana compuesta por israelitas, porque la tribu principal de ese lugar era la tribu de Judá y les llamaron judíos, pero eran de todas las tribus. Por eso Pablo dice, ¿acaso los judíos somos mejores? Aunque él no es judío, él es de la tribu de Benjamín. Dice, de ninguna manera. Oye, cuando hablo con personas de raíces hebreas, dice Shaul, Rabbi Shaul, en vez de decirle Pablo, como le llama el Nuevo Testamento griego, o Saulo o Pablo, le llaman en su nombre hebreo y le dicen Shaul. Y cada vez que lean el Nuevo Testamento, si dice Dios, le cambian Elohim. Si dice Jesús, le cambian Yeshua. Están alterando las escrituras inspiradas por Dios en griego. Bueno, dice, de ninguna manera ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado. Todos, aún los judíos que buscaban guardar la Torá, habían fallado delante de Dios. Necesitaban a un Salvador, necesitaban a Jesús. No fue suficiente con guardar el Shabbat y las fiestas de Israel y las leyes de alimentación, como ahora el movimiento de raíces hebreas quiere llevarnos a todo el cristianismo a que adoptemos esa nueva forma de vivir que era el pacto de Dios con Israel en el antiguo pacto. Entonces no les sirvió porque estaban bajo pecado también. Y dice Romanos 3, 10 al 11, así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay una persona que nunca haya fallado, que nunca haya quebrantado la ley de Dios. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Pablo comienza a citar mucho el libro de los Salmos y el libro de Isaías. Pablo estaba lleno de la Escritura. Muy importante que nosotros estemos llenos de la palabra de Dios. Cuando hablamos a la gente, cuando tomamos decisiones en nuestra vida, que no sea solo lo que pensamos o lo que sentimos, porque el corazón es engañoso. Nuestros sentimientos nos pueden llevar a tomar decisiones muy erradas lejos de Dios. Y Pablo estaba lleno de las Escrituras y aquí empieza a citar las Escrituras. Y dice en Romanos 3, 12 al 13, todos se han descarriado, a unas se han corrompido, se han podrido por dentro. Ve la sociedad en la que vivimos, dime si no es cierto. Dice, no hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Su garganta es un sepulcro abierto, con su lengua profieren engaños, veneno de víboras hay en sus labios. Fíjate cómo Pablo, lo que considera malo, que es contrario a la ley de Dios, siempre son cosas morales, son cosas que quitan a Dios de tener el primer lugar en nuestras vidas o son cosas que no muestran amor al prójimo. Por eso decía Jesús que toda la ley y los profetas se resumen en amar a Dios y en amar a tu prójimo. Bueno, dice que veneno de víboras hay en sus labios. Dice, llena está su boca de maldiciones y de amargura, veloces son sus pies para ir a derramar sangre, para ir a lastimar a otra persona, sacar provecho de él, robarle.
Dice, dejan ruina y miseria en sus caminos y no conocen la senda de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pablo está cite y cite el libro de los Salmos, Isaías, varias escrituras del Antiguo Testamento. Dice, ahora bien sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca, sabiendo de que nadie puede ser recto ante Dios, sabiendo que nadie puede guardar todas las leyes de Dios a la perfección. Dice, y quede convicto delante de Dios. O sea, todos, cuando vemos el estándar de Dios, nos damos cuenta y decimos, la regué, fallé. No es posible, Dios no me puede aceptar como una persona justa. Y ahí es donde entra Jesús, que viene a morir por nuestros pecados, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y que solo a través de Él somos declarados justos y entramos a una relación correcta con Dios, lo que la ley no pudo hacer en su totalidad. La ley nos mostraba, era una ley civil, una ley criminal para un pueblo que necesitaba ser gobernado y tener orden en el antiguo pacto, el pueblo de Israel. Pero mucho de la ley también revelaba la historia de esa salvación de Dios que culminaría en nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Bueno, cuando aquí habla, dice otra versión lo dice a los que están bajo la ley. Y hay unos pasajes que quiero mostrar rápido. En 1 Corintios 9:20 dice, a los judíos me hice como judío, dice Pablo. O sea, cuando estaban celebrando ciertas fiestas, yo llegaba y lo celebraba porque es la historia de nuestro pueblo, las obras de Dios. Dice a los que están, si estaba entre judíos en la sinagoga, me comportaba como un judío porque Pablo lo era, ¿no? Aunque era de la tribu de Benjamín. Pablo no comía comidas prohibidas por Dios cuando estaba con los judíos, pero cuando estaba con los gentiles, él mismo dice que los alimentos son santificados por Dios, que no hay nada impuro en sí mismo, decía el libro de Marcos en el capítulo 7. Dice, a los que están bajo la ley, me comporto como bajo la ley, a fin de ganarlos a Cristo, de no ser un tropiezo. Dice, aunque yo no estoy bajo la ley, para poder ganar a los que están bajo la ley. Tremendas palabras, porque Pablo, si de verdad él fuera un apóstol, que llegara a los gentiles y les dijera, tenemos que estar bajo la ley de la Torá en todos los aspectos rituales, en estas obras de la ley, Pablo jamás de los jamases le hubiera dicho a esta iglesia, yo no estoy bajo la ley. ¿Por qué? Porque Pablo estaba bajo Cristo, siendo declarado justo por Jesucristo, porque por las obras de la ley nadie podrá ser justificado. Vamos a continuar. En Romanos 3, volviendo a nuestro capítulo, verso 20, dice, por tanto, nadie será justificado o declarado como una persona justa delante de Dios, en presencia de Dios, por hacer las obras que exige la ley. Entonces, si nadie es declarado justo ante Dios por hacer las obras que exige la ley, ser circuncidados los varones, guardar el Shabbat con estricto apego, comenzando los viernes en la tarde, preparándote para este Shabbat especial, no comer comidas prohibidas por Dios, celebrar todas las fiestas de Israel. Nadie podrá ser declarado justo delante de Dios por hacer estas cosas. Y llegan las raíces hebreas y los cristianos se fascinan con estas fiestas, que está bien si las quieres aprender, como ver la raíz de lo que el pueblo de Dios, Israel, hacía en el antiguo pacto, celebrar las obras de lo que Dios hizo por ellos. Eso está perfecto, magnífico. El problema es cuando crees que es necesario incorporarlo en tu vida y que si no lo tienes, estás fallando delante de Dios, estás en pecado o estás incompleto, como si la obra de Jesús en la cruz fuera insuficiente, fuera nula o vana. Yo sé que muchos en palabras dirán que eso jamás, que somos declarados justos por Jesús, pero entonces sí hay que guardar todo lo demás. Pero en la práctica están diciendo que la obra de Jesús fue innecesaria. Bueno, entonces dice más bien mediante la ley cobramos conciencia de pecado. O sea, cuando tú lees la ley de Dios, no robarás, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma y tus fuerzas, no andarás chismeando entre tu pueblo. Cuando la Biblia habla de la necesidad de ser justos, de tener misericordia, todo eso produce en nosotros una conciencia de decir, híjoles, la estoy regando, no estoy viviendo al estándar de Dios. Entonces la ley te trae conciencia de pecado, es lo que dice Pablo. Y continuamos viendo el verso 21, dice, pero ahora sin la mediación de la ley, sin la Torá, por favor vean esto, raíces hebreas,
Se ha manifestado la justicia de Dios. El que Dios nos declara justos, el que Dios nos perdona, se manifestó sin la Torá. Por Jesús se manifestó. En Cristo somos aceptados, perdonados, limpiados de nuestros pecados. Dice, esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado, tanto judíos como gentiles, como el resto de las naciones, y están privados de la gloria de Dios. Nadie puede estar cercano a Dios porque somos pecadores. Necesitábamos ser reconciliados con Dios, y esa reconciliación fue dada por Cristo. Por eso dice el verso 24, pero por su gracia, por el favor inmerecido de Dios, no porque nosotros guardamos la Torá o porque fuimos buenos, por la pura misericordia de Dios. Eso es la gracia, que Dios nos dio lo que no merecíamos. Dice, por su gracia son declarados justos, justificados gratuitamente, gratis. No, el precio ya lo pagó Jesús, mediante la redención o el rescate que Cristo Jesús efectuó. No que la Torá hizo por nosotros, sino que Jesús efectuó. Y dice, Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación. Expiación significa para borrar el pecado y apaciguar el justo enojo de Dios contra nuestro pecado. Fue Jesús que derramó su sangre en lugar de nosotros. Dice que se recibe por la fe en su sangre para así demostrar su justicia, su rectitud, su perdón, haciéndonos justos y dándonos la capacidad de vivir una vida agradable a Él, porque ahora vive el Espíritu de Dios en nosotros. Dice, anteriormente en su paciencia Dios había pasado por alto los pecados. Y bueno, el verso 26 dice, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su rectitud. La verdadera justicia, la verdadera vida justa, no es porque tú aprendiste a guardar el Shabbat, porque tú guardas las fiestas de Israel, porque tú no comes puerco, no comes camarón, no comes pulpo. La verdadera justicia se manifiesta, la vida recta de Dios se manifiesta a través de una persona sometida a Jesucristo. Dice, de este modo Dios es justo y a la vez el que nos declara justos, el que nos perdona, nos limpia nuestra injusticia. ¿A quiénes? ¿A los que guardan la Torá? No, a los que tienen fe en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia de decir, oh, yo fui aceptado por Dios porque soy un practicante de la ley, como muchos fariseos pensaban, yo guardo toda la ley? Pablo decía las cosas que para mí eran ganancias de lo que avancé en el judaísmo, porque dice que era irreprochable en su manera de vivir en cuanto a la ley. Dice, las he tenido, esas cosas que yo presumía antes, las tengo por basura para ganar a Cristo. Dice, ¿dónde está la jactancia que era excluida? ¿Por cuál principio? ¿Por el de la observancia de la ley? Porque observé la ley, Dios me declaró justo y me aceptó y me perdonó. Dice, no, sino por el de la fe. El haber puesto nuestra confianza en Dios. Decirle, Dios, soy pecador, he fallado, límpiame, Dios. Hazme una persona renovada a través de tu espíritu. Transfórmame, perdóname, Señor. Y entonces por esa confianza en Jesús, qué hermoso, somos declarados limpios, justos. Y dice Romanos 3, 28 al 29. Porque sostenemos que todos somos declarados justos o justificados no por la Torá, por la fe. Y no por las obras que la ley exige. Entonces, ¿para qué está raíces hebreas? Y mira, lo hacemos por amor, no por obligación, pero es una deleite guardar la Torá y tienes que guardarla porque si no la guardas, estás en pecado, estás comiendo algarrobas con los cerdos y necesitas volver a la casa del Padre. Porque allá hay verdadera comida y tienes una identidad confundida porque tú no eres grecorromano, sino eres israelita, necesitas guardar todo el pacto de Dios con Israel. No, dice que no somos justificados por las obras de la ley, que la ley exige, sino por la fe en Jesús. Cristo es suficiente, hermanos. ¿Es acaso Dios solo Dios de los judíos, dice Pablo? ¿A poco nada más los que guardan el Shabbat son circuncidados y guardan las fiestas de Israel? ¿Solamente Dios es Dios de los judíos? Dice, ¿no lo es también de los gentiles, del resto de las naciones? No de las tribus perdidas de Israel, como ellos creen que nosotros estamos volviendo a nuestra identidad y somos las tribus perdidas. No, dice, no es Dios de los gentiles, de las naciones, de los goyim, de las naciones fuera de Israel. Dice, sí, también es Dios de los gentiles. Y dice el verso 30, pues no hay más que un solo Dios, no hay dos dioses. El Dios de Israel es el Dios de cualquier gentil que clama a Dios. Como cuando en Hechos capítulo 10 vemos que
Cornelio vino a los pies del Evangelio a través de que Dios le reveló que mandara a traer a Pedro, y era un hombre temeroso de Dios, y Pedro dijo: ahora comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada de los que le buscan. Bueno, aquí vemos que dice: Él justificará, Dios, ese Dios que es Dios de todo el mundo, declarará justos por la fe a los judíos o los israelitas que están circuncidados, y mediante esa misma fe a los que no lo están. Entonces, si ya has sido declarado justos, ¿para qué estás en una iglesia, comunidad de raíces hebreas, que te enseñan que tienes que ir y hacerte una cirugía para ser parte de ese pacto eterno de Dios con Israel? Te están mal guiando, mi querido hermano, porque es clarísimo en Hechos 15 que la circuncisión es innecesaria para el cristiano. Clarísimo. Yo no sé cómo pudo resurgir un movimiento tan confuso que tiene miles y miles de suscriptores en las redes sociales y están de verdad haciendo un revoltijo, confundiendo la mente de las personas. Y lo peor del caso es que creen que han descubierto la verdad, lo que no conocían antes, y que nosotros estamos cegados en la mentira y que necesitamos que nos quiten la venda para ver: oh sí, soy Israel y tengo que guardar toda la ley. Parece que estuvieran cegados ellos a todo lo que el Espíritu Santo inspiró en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento. Dice: mediante esa misma fe, Dios justifica a los que no están circuncidados. Ahora, algo muy importante, mira este texto, porque esto va a ser raíces hebreas, va a tapar todos los otros textos y va a llegar a Romanos 3:31 y lo va a elevar sobre todo. Y mira lo que dice Pablo en Romanos 3:31. Dice: ¿quiere decir que anulamos la ley con la fe? De ninguna manera, más bien confirmamos la ley. Y ellos van a decir: amén. Aquí el Ruach Hadokesh, el Espíritu Santo, como le llaman, porque en hebreo, dice: te ha revelado o te ha mostrado, el Abba, el Padre, o el Adón, el Señor, te ha mostrado, o Elohim te ha revelado, que aquí dice que confirmamos la ley. Pablo confirmaba la Torá porque la Torá es bendita, es sagrada, y tenemos que volver a la Torá en todos los aspectos como hijos de Dios. Bueno, no corras tan a prisa. Vamos a ver, sería absurdo que Pablo dijera esto cuando constantemente en toda la carta, en el capítulo 14, dice: uno tiene un día más alto que otro considera igual todos los días, uno piensa que hay que no comer ciertas cosas, uno come de todo, cada uno esté convencido. O sea, Pablo nunca está reafirmando, hey, romanos, guarden Shabbat, romanos, guarden las fiestas de Israel, romanos, circuncídense. Jamás, jamás. Eso fue condenado en Hechos capítulo 15 y en la carta a los Gálatas, como anunciado como otro evangelio, que hemos caído de la gracia. Bueno, aunque ellos agarran y tuercen ese tipo de pasajes y siempre le hayan una explicación o buscan una explicación que no es la explicación correcta, bíblica en su contexto, y que los eruditos en la fe o en la Biblia, estudiosos, muestran qué es lo que el contexto realmente dice. Bueno, el punto es de que Romanos 3:31, ¿qué quiere decir Pablo cuando dice que no anulamos la ley, la Torá, sino que la confirmamos? Vamos a verlo. Romanos 3:31, no anulamos la ley, sino más bien confirmamos la ley. ¿Qué significa esto, hermanos? Significa que entonces sí estamos sujetos a toda la ley. Tenemos que volvernos iglesias de raíces hebreas, tenemos que volver a llamar a Jesús Yeshua, a Dios Elohim, guardar las fiestas el sábado, porque si no estamos incompletos comiendo algarrobas de los cerdos, necesitamos volver a la casa del Padre. No está diciendo esto. Lo que Pablo está diciendo aquí es que la ley anunciaba la justicia de Dios. Acuérdate que todo el capítulo está hablando de cómo somos declarados justos gratuitamente por la fe y no por las obras de la ley. Y Pablo va a hablar en el siguiente capítulo que vamos a ver de cómo Abraham fue declarado justo, no porque era un hombre que guardaba toda la Torá, porque la Torá vino después de Abraham. Abraham no tenía la ley de Moisés. Abraham fue el padre del pueblo de Israel, por lo menos 400 años antes de Moisés. Lo que Pablo enfatiza en la carta es de que Abraham, sin tener la ley, Dios le declaró un hombre justo cuando fue obediente a Dios, cuando Dios le dijo: deja tu tierra y tu familia y sígueme. Y Abraham dijo: sí, Señor, te voy a seguir. Voy a creer que solamente tú eres el único Dios verdadero. Voy a dejar los dioses falsos de mis padres. Y Dios le dijo: en ti serán benditas las familias de la tierra. Y en el capítulo 22, Abraham no le niega a Dios ni a su único hijo en una prueba de fe.
Y dice, por cuanto obedeciste mi voz, Abraham, en tu simiente serán benditas las naciones de la tierra. O sea, la ley de Dios incluye Génesis y mencionaba de que Dios salvaría a las naciones. Dios incluía a Israel para que a través de Israel viniera Cristo y para que pudiéramos tener su palabra y conocer quién es ese único Dios verdadero, cómo vivir una vida justa, una vida agradable a Él. Y esa ley anunciaba la salvación en Jesús. La ley anunciaba la justicia de Dios por medio de la fe. Génesis 15:6 dice, y le creyó Abraham a Dios y fue contado como un hombre justo ante los ojos de Dios. Y Abraham todavía ni circuncidado estaba, ni guardaba las leyes de Israel, ni las fiestas, porque ni siquiera había habido un Israel. El Israel sería su descendencia. Entonces dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces la proclamación de Pablo presenta la justicia de Dios. Dikaiosune theos. Dikaiosune es justicia. La justicia de Dios. En inglés me encanta la palabra the righteousness of God. Que Dios es justo y nos declara justos a pesar de que we are unrighteous, dice en inglés. Somos injustos, pecadores. Dice, la justicia de Dios no como algo nuevo, sino como la manifestación de una verdad que ya las escrituras hablaban desde el principio, que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pablo muestra que esta enseñanza es conforme a lo mismo que la ley ya había anticipado. Por eso dice Pablo, entonces, ¿que anulamos la ley? De ninguna manera, la confirmamos, porque la ley nos mostró en Génesis de que Dios planeaba tener un pueblo para sí, que a través de Abraham las naciones serían bendecidas y que a través de Abraham por la fe él fue declarado justo. Confirmamos la Torá, confirmamos que esta revelación de Dios que mostraba que en Jesús íbamos a ser declarados justos y que Cristo basta, que no es necesario que las naciones tomen ese pacto circunstancial de Dios con Israel. Cuando habla que es un pacto eterno, se refiere hasta que Dios dijera algo diferente o hasta que se cumpliera lo anunciado de que vendría el Mesías. Y dice Pablo que era como un tutor, como una nana que te cuida hasta que llegas a tu verdadera mamá, ¿no? O a tu verdadero padre, en este caso a la salvación que es Jesús. Entonces dice, cuando dice que su mensaje confirma la ley, no se refiere a los mandamientos específicos del Pentateuco, tienes que cuidar, guardar con estricto apego, que tienes que guardar las fiestas, guardar no comer estas comidas, sino se refiere a confirmar la ley, a confirmar el testimonio de todas las escrituras de las promesas hechas a Abraham. Hermanos, este es el contexto. Lee la carta de Romanos y este es el contexto. Ya estoy terminando. Quiero solamente mostrarte rápido por qué aseguro esto. Romanos 3, 28 al 29 dice, porque sostenemos que todos somos declarados, dice, todos somos justificados por la fe. Somos declarados justos por la fe y no por las obras que la ley exige. Este es el tema que la misma ley hablaba. ¿Es acaso Dios solo Dios de los judíos? ¿No lo es también de los gentiles? Sí, también es Dios de los gentiles. Y dice el verso 30, pues no hay más que un solo Dios. Él justificará, declarará justos por la fe a los que están circuncidados, que venían del pueblo de Israel, y mediante esa misma fe a los que no lo están, al resto de las naciones. Y ahí es donde el verso 31 dice, entonces, ¿que anulamos la ley? No, la confirmamos, porque esto es lo que la ley misma decía. Y el corazón de todo este capítulo, la tesis o el corazón del tema del capítulo 3 es esto, la justicia de Dios por la fe y no por las obras de la ley. Mira este es el corazón, estos versículos. Romanos 3, 21 al 22 dice, pero ahora, sin la mediación de la ley, sin la Torá, sin las fiestas, sin todo lo que Dios quería para Israel, se ha manifestado la justicia de Dios, que Dios nos perdona, nos limpia. Aunque hayamos pecado, podemos clamar a Dios y por la sangre de Jesús que fue derramada por nosotros, podemos ser reconciliados con Dios. Dice, se ha manifestado la justicia de Dios de la que dan testimonio la ley y los profetas. ¿Te fijas? La ley daba testimonio de esta justicia de Dios. Por eso dice, confirmamos la ley. No porque tenemos que guardar todos los aspectos del Pentateuco, sino porque confirmamos las promesas que Dios daba en la Torá de que en Jesucristo podríamos ser declarados justos a través de la fe, tal como Abraham lo fue en Génesis 15:6. Le creyó Abraham a Dios y fue contado como un hombre justo y llegó a ser conocido como el amigo de Dios. Esta justicia de Dios llega
mediante la fe en Jesucristo, no mediante la Torá, mediante la fe en Jesucristo, a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia, no por la Torá, por su gracia, son declarados justos gratuitamente mediante el rescate que Cristo Jesús efectuó. Si Cristo te rescató, ¿qué significa? Que ya estás rescatado. No vengas con cuentos de que tú ahora estás comiendo algarrobas con los cerdos y ya tienes a Cristo en tu corazón y que tienes que volver a los brazos del Padre y que volver a los brazos del Padre es volver a abrazar la Torá. No, lo que tenemos que abrazar es a nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro único y suficiente Salvador y que en Él estamos completos. Y eso lo atestigua constantemente la revelación de Dios en el Nuevo Testamento. Esto es lo que decía Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio. Esas son las buenas noticias, pues es el poder de Dios para la salvación a todo el que cree. Tanto el judío que cree en Jesús es salvo, y también el que habla griego o el resto de las naciones. Porque en el Evangelio, en esas buenas noticias de la muerte y resurrección de Jesús, la justicia de Dios, el perdón de Dios, que Dios nos hace justos sin serlo, se revela por fe, por confiar en Dios, por creerle a Él, y se revela para fe, para continuar una vida caminando de la mano de Dios, agradándole, confiando en Él toda nuestra vida. Dice, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La justicia de Dios es por fe y para fe, no por la obediencia a la Torah. Es súper claro. Ya estoy terminando, ese es el último versículo. Esto confirma en Filipenses lo que dice Romanos 3. Dice Pablo, yo tuve por pérdida el ser aventajaba a muchos en el judaísmo, hebreo de hebreos, circuncidado al 8º día, en cuanto a la ley fariseo. Era una persona, Pablo, Saulo de Tarso, que guardaba la ley de Dios a la perfección. Pero dice que de eso no lo hacía un hombre justo, era un perseguidor de la iglesia de Jesucristo. Se encontró con Cristo, Cristo lo perdonó y él abrazó eso, aunque significara el rechazo de los de su propia nación. Y dice que lo hizo para ser hallado en él, en Jesús. No teniendo mi propia justicia derivada de todo lo recto que yo hacía al guardar la ley, como una persona que estrictamente guardaba el Shabbat, las fiestas de Israel, era circuncidado, guardaba las leyes kosher, todo lo que nuestros amados hermanos que están engañados en este movimiento han vuelto a caer en esto. Dice, sino la justicia que es por la fe en Cristo. La justicia, dikaios une, que procede de Dios en la base no de la Torá, en la base de la fe. Bueno, espero que este programa haya sido de gran ayuda. Gracias por su paciencia. Yo sé que para muchos de ustedes esto es un tema nuevo, pero la razón que me ven con tanta pasión hablando de esto es que ya he interactuado con algunos de nuestros hermanos que han caído en este movimiento y de verdad que nos consideran a nosotros casi como herejes, como no completos en nuestra identidad en Cristo. Y lo triste es de que muchos comenzaron bien la carrera y caen en este movimiento y de verdad que llegan al punto que seguir en nuestras iglesias es seguir en el error, seguir en la mentira, cuando en realidad los que han caído en la mentira son ellos. Un movimiento nuevo de 20 años para acá, que el Espíritu Santo no guió ni estuvo en la historia de la iglesia por 19 siglos. Un movimiento que fue condenado en la carta de Gálatas, en la carta de Segunda de Corintios, en Colosenses, en Filipenses, en Romanos. Yo no entiendo, de verdad, es triste. Se le desgarra a uno el corazón cuando ve a cristianos que están cayendo en esto y hasta pastores están cayendo en esto. Hermanos, tengamos mucho cuidado. Satanás anda como león rugiente buscando a quién engañar, a quién devorar. Y Pablo decía en Corintios, y estaba hablando de judaizantes, decía, temo que como Satanás con su astucia engañó a Eva, sus sentidos sean desviados de la verdadera sinceridad a Cristo Jesús. Hermanos, espero que este video haya sido de bendición para su vida. Yo pensaba que iba a ser 30 minutos y ya llevo 53 minutos. Ups, ni modos. Espero que haya sido de ayuda para ustedes, que hayan crecido en la fe, en la comprensión de la palabra de Dios. Y para algunos que están metidos en este movimiento, oremos que Dios quite la venda de sus ojos y se puedan dar cuenta de que están abrazando un movimiento innecesario. El movimiento pre-Cristo, antes de que Cristo viniera. Es como que la muerte de Jesús y su resurrección de nada sirvió prácticamente porque hay que volver a la Torá. Si la Torá hubiera sido suficiente, Cristo
Dice Pablo, no desecho la gracia de Dios. Si la justicia fuera por la ley, entonces por demás murió Cristo, decía Pablo. Dios les bendiga, sigamos adelante en la fe, queridos hermanos. Gracias por ser parte. Les animo a que continuemos invitando a otros a conectarse a esta comunidad de fe. Les mando un abrazo, los quiero mucho. Lean su Biblia, perseveren en la oración y mostremos buenas obras porque Dios es glorificado en eso. Les amo, Dios les bendiga.